el Señor me daba una palabra para este tiempo, porque este es un tiempo límite el que estamos viviendo. Es un tiempo, digamos así, bisagra. Pero dentro de este tiempo podemos encontrar, podemos ver las oportunidades de Dios para nuestras vidas. Es hermoso esto, porque en medio de tantas situaciones que nos tocan vivir a todos, podemos encontrar las oportunidades de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Y yo a este mensaje le puse de título Herencia o legado. Y quisiera que primero de todo vayamos al Salmo, a leer un Salmo, el Salmo 78, del 1 al 8, para después poder arrancar. Ya este Salmo nos va a introducir en la palabra. Busquémoslos allí donde están, en el teléfono, en la computadora, en la tablet o aún en la Biblia. Busquémoslo y vamos a comenzar. Y este Salmo me habla, tiene como título, La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta es una palabra que nos introduce en lo que quiero hablar en esta noche, sobre herencia o legado. Y saben, hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras. Herencia es lo que se le deja a alguien, por lo general material, generalmente a los hijos. Los padres dejan una herencia cuando mueren a sus hijos. El legado es lo que se deja en alguien, no a alguien, sino que ahí está la diferencia, en esas dos palabritas, a y en. El legado es lo que se deja en alguien, hijos o diferentes personas que nos rodean. Y no necesariamente tenemos que estar muertos para dejar un legado. El legado es aquí y ahora. Es hermoso esto, porque si nosotros lo vemos bien, cada cosa que hacemos, cada paso que damos, cada situación que nos toca vivir, nosotros estamos dejando un legado en alguna persona. Para bien
o para mal, de acuerdo a lo que hagamos. Entonces, esta palabra me vino a mi mente, a mi corazón, la semana pasada cuando festejábamos el Día del Padre. Y poder conectar como padres, no solo el hombre, sino la mujer, padres, madre, padre y madre. ¿Qué legado dejamos en nuestros hijos? Y en Deuteronomio 6 y 7, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no solo cumplir la voluntad de Dios, sino vivir la voluntad de Dios a cada momento, en cada lugar donde yo voy, en cada lugar donde estoy. Yo estoy dejando un legado en alguien. Y como la Biblia es nuestro ejemplo, y como la Biblia se dejó escrita para enseñarnos, y también para no cometer los mismos errores que cometieron muchos personajes bíblicos, la Biblia quedó escrita para que nosotros podamos caminarla, entenderla y quizás librarnos de cometer los mismos errores. Y yo quiero dar un ejemplo en la vida de Samuel, del profeta Samuel. En 1 Samuel 1, allí nomás 27 y 28, todos conocemos la historia de Samuel. Conocemos que su madre se llamaba Ana, su padre se llamaba Elcana, que su padre tenía 2 mujeres, una era Ana y la otra era Penina, que Penina tenía muchos hijos y Ana no podía tener hijos. Y pasaron aproximadamente 10 años que ellos iban todos los años a adorar al templo en Jerusalén. Y Penina se burlaba de Ana y sus hijos que iban creciendo se burlaban de Ana. Y Ana no encontraba una salida para su vida. Un día dijo: voy a ir al templo, y fue al templo a orar. Y allí derramó su corazón ante Dios. Tanto que el sacerdote Elí, que estaba allí cerca, pensó que estaba ebria. Pero ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Y Dios escuchó. Y Dios escuchó. Y para el año siguiente, Ana ya había sido madre. Ella hizo un voto con Dios. Dijo: si vos me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a vos todos los días de su vida. Y Dios se lo concedió. Y ella tuvo a su hijo Samuel, y lo tuvo, dice la Biblia, hasta que lo destetó. No sé si serían 3 años, 5 años a lo sumo que tendría Samuel, cuando ella lo llevó al templo y allí lo dejó.
Y todos los años venía y le traía túnicas, pero lo veía una vez al año. Y esto fue un legado en la vida de Samuel. Y ella hizo todo para tener un hijo, pero entendió que ese hijo no le pertenecía. Y Dios tomó este sacrificio de Ana y lo convirtió en oportunidad. Lo convirtió en una oportunidad enorme para Israel. En ese entonces Israel estaba gobernado por el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era un hombre ya grande y había puesto a sus hijos, Ofni y Fines, como sacerdotes en el lugar de él. Pero hicieron desastres, corrompieron todo lo que tocaron. Entonces Dios utilizó a Samuel para hacer ese rompimiento y para introducir la profecía en Israel. Si ustedes van a 1 Samuel 3, 10 al 12, allí es donde Dios lo llama a Samuel. Samuel era un niño, estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Y allí Dios lo llama y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: heme aquí, Señor. Y Dios le dio una palabra tremenda para un niño. Le dijo todo lo que iba a hacer con Elí y su familia, porque Elí no había enseñado a sus hijos a amar las cosas de Dios. Entonces mueren, en un determinado momento mueren los hijos, muere Elí, aún muere la nuera que tenía familia y en el momento de tener familia murió. Porque con ellos muere un tiempo de oscuridad total en Israel. Y comienza a venir esa lucecita que fue Samuel. Y Samuel comenzó a gobernar y Dios estuvo con él todos los días de su vida. Ahora, yo quiero que miremos esto, porque esto nos puede servir a nosotros como padres para que podamos aprender que muchas veces tenemos que intervenir en la vida de nuestros hijos. Porque Samuel tuvo el legado de Ana, su madre. Y fue maravilloso ese legado, porque él caminó todos los días de su vida bajo ese legado, que era sobrenatural, que era directo de Dios, que era la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando Samuel tuvo sus hijos copiaron, digamos, lo que vieron en Elí y en sus hijos, sobre todo en los hijos de Elí. Los hijos de Samuel cometieron el mismo error, o quizás Samuel cometió el mismo error que Elí con sus hijos. Fíjense qué importante que es aprender la palabra y es poder ver todo el panorama, porque para nosotros el profeta Samuel fue lo más grande y es aún hoy lo más grande que Dios puso, que Dios introdujo en Israel. Fue maravilloso. Pero, ¿qué error cometió Samuel con sus hijos?
sus hijos copiaron un legado que venía del sacerdote Elí y sus hijos. O sea, Samuel cometió el mismo error que el sacerdote Elí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esto? Porque muchas veces estamos tan ocupados, muchas veces estamos corriendo de aquí para allá, y una de las cosas que hizo la pandemia fue frenarnos. Porque veníamos de épocas muy aceleradas. La vida moderna, podríamos decir, totalmente aceleradas. Y una de las cosas que hizo la pandemia fue esa, ponernos un freno. Entonces, por eso yo digo lo que es la oportunidad de Dios. Porque ese freno que vino con la pandemia debería servirnos para hacer una revisión de nuestras vidas. ¿Cómo hemos venido actuando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas y las vidas que están a nuestro cargo? O las personas que nos rodean. Quizás no tenemos hijos, pero no importa, porque el legado igual lo dejamos en todas aquellas personas en las que ministramos, influimos, estamos cerca. Lo dejamos igual. Entonces, yo creo que esto de la pandemia nos puede servir para nosotros poder pensar, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Para qué me va a servir este tiempo? Me va a servir para dejar un legado. Pero debo saber qué legado voy a dejar. Entonces, acá me decía Deuteronomio, vos al andar en el camino, en cualquier lugar, en la puerta, en todos lados vos tenés que dejar un legado, hablar a tus hijos, enseñar a tus hijos, instruir a tus hijos sobre quién es Dios. Entonces, las malas resoluciones acarrean grandes conflictos. Las malas resoluciones acarrean grandes conflictos. Esta situación de los hijos de Samuel, Ofni, a ver que les digo bien, Joel y Abías, Ofni era hijo de Elí. Esta situación que ellos cometieron hizo que el pueblo de Israel se enojara con Samuel. Porque Samuel los había puesto por sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo pidió rey. El pueblo vino a Samuel a pedirle que ellos querían un rey. Samuel se enojó. A Samuel le dolió. Pero fue una consecuencia de lo que estaba pasando con sus hijos. Ahora, ¿saben una cosa? Miren, en Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, 14,
saben que el pedido que hacían los israelitas a Samuel, de que querían un rey, como todas las provincias o países que estaban alrededor de ellos, que tenían rey, era algo que estaba escrito en la palabra. Y fíjense en Deuteronomio 17:14 lo que dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Fíjense qué importante que es esta palabra. ¿Saben por qué? Porque era legítimo el pedido que hacían los israelitas. Era verdadero y estaba dentro de la voluntad de Dios. Ahora, ellos querían un rey porque ellos no querían ser gobernados por Dios a través de Samuel. Para tener victoria ellos necesitaban la santidad. Para ir a una guerra, para ir a una batalla, ellos primero necesitaban santificarse. ¿Qué significaba esto? Ellos necesitaban confesar sus pecados, confesar sus errores, confesar todo lo que ellos sabían que estaba mal en sus vidas. Pedir perdón, arrepentirse, para después poder ir a la guerra, poder ir a la batalla y vencer y obtener victoria. Entonces, las victorias con Dios estaban basadas en la santidad. Y ellos no lo querían. Ellos no querían eso. Ellos querían liberarse de Dios. Ellos no querían ser corregidos. Entonces, la corrección, ¿qué trae? Si vos aceptás la corrección, te va a traer bien y te va a sacar a una vida de bendición. Pero si vos te enojás cuando sos corregido, la corrección te va a llevar a la crítica, te va a llevar a la murmuración, te va a llevar a la rebeldía. Y allí nunca se sabe para qué lado uno sale, porque una cosa te lleva a la otra. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Ellos no querían ser corregidos. Ellos no querían darle la gloria a Dios. Ellos querían la gloria para ellos. Entonces, ¿pidieron algo correcto? Sí. Ellos pidieron algo correcto que estaba en la palabra. Ahora, el motivo y la intención de su corazón era equivocado. No era el correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos querían salirse de la cobertura de Dios. Fíjense qué importante que es aprender esto. Otras veces ya lo hemos hablado. El peligro de la intención del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Cada momento de mi vida, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Puede ser lo correcto que dice la palabra, pero la intención o el motivo de mi corazón no es el correcto. Esto pasó con los israelitas. Muchas veces ellos iban a Dios, le pedían a Dios y Dios no les respondía. En su amor, en su misericordia,
Dios no les respondía. Y ellos se enojaban. Entonces, fíjense que cuando viene Jesús, la gente comienza a seguirlo. Pero lo comienza a seguir por los motivos equivocados. Porque les daba pan, les daba de comer, porque hacía milagros, porque querían ser libres del yugo romano, pero no porque Jesús era el Hijo de Dios. No porque Jesús había venido a la tierra para salvarlos, para perdonarlos, para redimirlos. Eso ellos no lo veían. Solamente seguían a Jesús por motivos equivocados del corazón. Y saben que ahora también pasa eso, mucho, en muchas personas. Personas que Dios sana y después siguen viviendo su vida como les gusta, como quieren, como les parece que es mejor. Porque habían venido a Jesús solamente para ser sanos, pero no por amor a Él. Quizás ni siquiera para ser perdonados, sino para ser sanos y poder seguir con su vida. Todas estas cosas suceden hoy. Suceden hoy. Por eso, cuando comencé decía, son tiempos límites, son tiempos bisagras para nuestras vidas. Pero son tiempos donde debemos aprovechar las oportunidades de Dios. En medio de esta pandemia, en medio de toda situación difícil, porque ustedes fíjense una cosa, la pandemia, ¿saben qué trajo? Un de repente, pero no un de repente para bien, un de repente porque de pronto estamos bien y en un minuto nos enfermamos, nos contagiamos y no sabemos a dónde termina el contagio. Si quedamos en casa y se nos pasa rápido, o si nos internan, o si va más allá. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, son los de repentes para lo que no estamos preparados. Porque veníamos de vivir sin pensar, sin darnos cuenta hacia dónde íbamos. Y de pronto esta pandemia vino y nos dio vuelta la vida. ¿Y cómo seguimos viviendo? ¿Cómo seguimos viviendo? Solamente tomados de la mano de Dios. Solamente entrando en intimidad con el Señor, buscando su rostro, tratando de ponernos a cuenta con Él, tratando de salvar mi casa, como hizo Noé. Saben, Noé tardó entre 100 y 120 años para construir el arca. En medio de burlas, en medio de risas, en medio de insultos, en medio de cualquier cosa mala, él aún así construyó el arca. Y se salvó él, se salvó su esposa, se salvaron sus hijos y sus nueras. Se salvó su familia. ¿Entienden? Este es ese tiempo. El tiempo de construir mi casa. El tiempo de dejar el legado en mis hijos, en los míos. Este es ese tiempo. En medio de toda esta situación inestable, en medio de toda esta situación de inseguridad, en medio de tantas cosas que nos pasan a diario,
Es el tiempo de construir mi casa. Es el tiempo de dejar el legado. Si vemos el apóstol Pablo no tuvo hijos naturales, pero tuvo hijos espirituales. Timoteo fue uno de ellos. Y Timoteo era hijo de su madre Loida, su madre Eunice, su abuela Loida, eran israelitas. Pero su padre era griego. Y él aceptó, se volvió al Señor, y Pablo lo guió, lo instruyó, dejó un legado en él. Y dejó un legado, y si ustedes leen 2 de Timoteo 2:2, allí Pablo le dice, lo trata como un soldado de Jesucristo, pero le enseña, lo instruye, para que Timoteo instruya a las generaciones venideras, y aún hasta la tercera generación instruyó. Entonces, si ustedes van a Éxodo 25 me habla de las generaciones. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 4 generaciones de los que no quieren saber nada con Dios. Pero 1000 generaciones para aquellos que disponen su vida a obedecer, a cumplir la voluntad de Dios, pero a dejar un legado en los que vienen adelante. El otro día escuchaba en la televisión algo que me dejó, qué sé yo. Ahora uno ya es como que no, cada noticia que escucha por ahí no es tan, no lo ve como algo tremendo, pero esto me causó malestar. Una pareja que no eran ni siquiera novios, no eran pareja, simplemente tuvieron una relación y tuvieron una hija. Y se separaron, nunca más. Entonces, no se ponen de acuerdo, es algo verídico, lo escuché en la televisión, es verídico. No se ponen de acuerdo con los nombres de su hija. La madre quiere un nombre, el padre quiere otro nombre y no se ponen de acuerdo. La madre quiere que lleve su apellido, el padre quiere que lleve su apellido y no se ponen de acuerdo. Bueno, ¿qué hicieron? La nena en la casa de su mamá se llama de una manera, un nombre. Y en la casa de su papá se llama con otro nombre. Esa nena ahora tiene 3 años. Y la que cuenta la historia es la esposa del padre. Y está preocupada, porque ve que la nena crece, no tiene una identidad. ¿Y qué va a hacer de esa nena? ¿Se dan cuenta ustedes la actitud? ¿Qué legado están dejando esos padres en esa hija? Un legado malo, porque ¿quién sabe para dónde sale esta nena? Por el egoísmo, por el primero yo, después yo y tercero yo. Yo soy el que tengo razón, se hace lo que yo digo. Estas cosas las tenemos como humanos.
Pero en Dios tenemos que cambiarlas. La única manera que tenemos para cambiarla es de acuerdo a lo que dice la palabra. En la voluntad de Dios, en negarnos a nosotros mismos, en considerar al otro como superior a uno mismo. La palabra dice todo. Lo que pasa es que tengo que ponerlo en práctica. Entonces, este tiempo es para aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Yo sé que es un tiempo difícil, a algunos les toca más difíciles que a otros, pero es un tiempo para que yo me ponga delante de Dios. Y así como Ana fue a Dios, derramó su corazón y cambió su destino, y cambió el destino de su hijo, y cambió el destino de su familia, porque ella después tuvo 5 hijos más, a través de una oración y a través de un voto. Hoy tenemos esta oportunidad de cambiar nuestros destinos. Quizás ya tenés hijos grandes, aún quizás tenés nietos, pero todavía tenés oportunidad de cambiarlo. Si vas a Dios, si derramás tu corazón, si te pones a cuenta con Él. Para que no nos pase como le pasó a Samuel, como le pasó a Elí. No se sabe qué pasó. Los hijos de Elí murieron. Pero, ¿qué pasó? No hubo corrección. No hubo legado bueno. Quizás Samuel dedicó toda su vida a Dios, al pueblo. Muchas veces dedicamos nuestra vida quizás al trabajo. Y estamos todo el tiempo trabajando, y dejamos nuestra casa. Total, no le falta nada. Quizás material, pero espiritual. ¿Pero qué legado vas a dejar? ¿Solo de provisión? ¿Solo de darle lo material? Y la palabra que dice, le hablarás a tus hijos yendo por el camino, en tu casa, la escribirás en los postes. ¿Qué pasa con esto? Por eso digo que es un tiempo maravilloso en medio de una gran crisis. Es un tiempo de esperanza para que vos puedas entender que tenés que estar preparado. Y estar preparado, ¿qué significa? Estar preparado significa ir a Dios, entrar en intimidad con Él, buscar su rostro, ponerme a cuenta, decirle, Señor, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Dejé y sembré un legado malo en mi hijo, en mi hija, en distintas personas. Pero lo quiero cambiar, lo quiero cambiar. Con Dios lo vas a poder cambiar, porque con Dios nada es imposible. Y aún así estén viejitos tus hijos, vos podés cambiar las cosas si vas a Dios. Ana lo hizo. Tomá el ejemplo de Ana. Es maravilloso esto. Quizás ella no llegó hasta la 3ª generación de sus nietos, pero en el hijo cambió toda una nación. Cambió toda una nación. Fue cuando nace Samuel, cuando Samuel viene al templo, fue un tiempo bisagra, fue un tiempo límite para Israel. Y allí Dios pudo introducir lo nuevo. ¿Por qué no puede ser ese tiempo ahora?
porque este es el tiempo límite que tenemos, que Dios quiere introducir lo nuevo, aún en medio de esta crisis. Toma esta palabra, ponela por obra. Acordate de Noé, que edificó, que construyó un arca para que su familia se salve. Y no dejes tu casa para después. No dejes tu casa para después. Sembra el legado hoy. El legado es hoy. No es mañana, es hoy. Abraza a tus hijos. Y sembra el legado de la palabra de Dios en ellos. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Créeme que cuando uno se dispone a hacer cambios, Dios obra, porque Dios ve la determinación del corazón. Dios obra y se producen grandes cosas. Créemelo, porque lo he vivido, porque lo vivo y porque lo veo aquí todos los días. Así que bueno, te dejo esta reflexión en esta tarde. Aprovechá este tiempo, aprovechalo. No te quejes por el virus. Sí, no es lindo, a ninguno nos gusta. Estamos cansados, queremos abrir la iglesia, queremos seguir adelante con nuestras vidas. Pero mientras tanto, aprovechemos esta oportunidad. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar y yo te pido que vos pongas tu situación. No sé qué situación estás viviendo, pero te pido que pongas tu vida y la de tus hijos y la de tu familia delante de Dios en esta noche. Y determina en tu corazón dejar un legado en los tuyos. Amén. Cerramos los ojitos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque aún en los momentos más duros, en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, tú eres un Dios que no nos deja, un Dios que no nos abandona y un Dios que siempre está para darnos estrategias, para enseñarnos, para guiarnos, para conducirnos hacia lo nuevo, hacia lo bueno, hacia lo mejor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos toca vivir. Y yo te pido, Padre, que cada una de las personas que esté allí mirando esta transmisión pueda, Señor, hacer como Ana, ir a ti, derramar su corazón y poner, Señor, su petición delante de ti. Y hacer un pacto contigo, hacer un voto contigo, Señor, de que tú vas a obrar, pero ellos se van a esforzar. O va a haber sacrificio para poder lograr salvar su casa. Que sean como Noé, Señor. Que sean como Noé, que no declinó a pesar de los años, a pesar de todas las circunstancias que a él lo rodeaban y le tocaban vivir. Él construyó ese arca y ese arca salvó a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra para todo aquel que esté viendo, para todo aquel que desee tomarlo y a todo aquel que determine en su corazón hacer los cambios que este tiempo requiere. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que obres y te manifiestes con todo tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.